Buenas tardes, gracias, buenas tardes. Creo que me tocó cerrar el MUM este año nuevamente. Disculpen la demora, mi presentación estaba programada para las 2 de la tarde. Tuve una dificultad con la presentación, se me desarmó toda por estar haciendo otras actividades. Pero en fin, estamos acá para poder exponer un caso interesante que hemos desarrollado en Perú y que lo vamos a compartir con ustedes. Mi nombre es David Escobedo, trabajo para la compañía Comutel en Perú. Somos Master Reseller Distribuidores en Perú. Soy consultor autorizado desde el año 2008. Trabajamos de la mano con MKI Solution, con Mario, con Maxi en Perú, dando certificaciones de primer nivel, por supuesto. Y mi área de trabajo en Comutel es la implementación de proyectos, trabajo en el área de operaciones. Por lo tanto, la experiencia que me ha tocado vivir dentro de la empresa me permite manejar cierta información privilegiada que a veces los que estamos en el escritorio no manejamos, ¿sí? Bien, la presentación original era Point to Point over 802.11ac, pero mi amigo Luciano dio una charla muy interesante, así que tuve que modificar la presentación para proponer algo distinto, ¿no? Punto y punto multipunto sobre 811ac. Considerando que hace una semana tuvimos el privilegio de desarrollar una aplicación, una solución muy interesante para una compañía, donde implementamos una solución punto multipunto usando el nuevo protocolo 802.11ac. Así que está muy interesante. Bien, creo que esto la mayoría lo conoce, la comparativa de lo que fue el 811AN y lo que es ahora el 811AC. Hemos cambiado muy rápido y la tendencia obviamente es conseguir mayor velocidad, mayor ancho de banda, mayor capacidad de tráfico. ¿Qué podemos decir? Que el 811AC solo va a trabajar en 5 GHz por una razón fundamental de ancho de canal. Necesitamos 80 MHz para que funcione. Hay algunos casos que sí va a trabajar sobre 40 también, pero el desarrollo se ha hecho únicamente sobre la frecuencia de 5 GHz. Ya lo dijo ayer Luciano y lo han mencionado varios expositores. Trabajamos sobre 8 cadenas espaciales. La modulación es 256 QAM, lo que permite, digamos, trabajar como si fuese un carrier class propiamente dicho. Y bueno, el ancho de banda de canal que manejamos, que he podido manejar es hasta 1.3 GB por segundo, 650 de ida, 650 de vuelta, usando mismo 4x4. Sin embargo, el desarrollo continúa y se indica que usando 160 MHz, que es el estándar óptimo del 802.11ac, vamos a poder llegar a velocidades de 9 gigabits. Ojalá. Bien, una de las principales dificultades, podríamos decir, que enfrenta el 811AC es el uso del espectro. Nos vemos obligados, si queremos desarrollar mayor ancho de banda, mayor throughput, a trabajar en canales con mayor amplitud de banda. Normalmente cuando se trabaja con 20 MHz y 40 MHz vamos a tomar tasas de velocidad máxima de 450 Mbps, bueno, ahí está redondeado a 400. Y si tomamos anchos de canal de 80 MHz, como ya lo mencionamos, vamos a llegar a tasas máximas de transferencia de hasta 1.3 gigabits por segundo. ¿Por qué está en rojo esas dos áreas? Porque esas son digamos, las capacidades que por el momento está soportando las soluciones de MikroTik. El hardware de MikroTik me va a permitir implementar soluciones sobre esas tasas de transferencia, ¿sí? ¿Cuál es la tendencia? Este es un cuadro que es muy interesante. La tendencia es que lleguemos al año que viene con el 802.11ad. Yo creo que va a demorar un par de años más para poder trabajar sobre los 6-7 GB por segundo. El principal problema que está enfrentando el 811ad es el tema de la disponibilidad de frecuencias, ¿no? En todos los países la restricción del uso de frecuencia tiene diferentes connotaciones, por lo tanto no es un estándar que está muy fácil de implementar y está, digamos, en este momento en esa discusión. ¿Cuál sería la frecuencia o los canales o las frecuencias más apropiadas para desplegar estas soluciones? Mencioné hace un momento que una de las principales complicaciones que encontramos cuando trabajamos en 802.11ac es el tema del reuso de canales.
Y bueno, este ejemplo, basado en la disponibilidad de canales de Norteamérica, nos permite darnos cuenta con mucha facilidad que si nosotros trabajamos en 20 MHz tenemos alrededor de 25 canales disponibles que podemos reusar. Si nos pasamos a 40, esa cantidad se reduce un poco menos de la mitad porque tenemos que dejar espacios entre canal y canal. Y si trabajamos en 80 MHz, que es lo que estamos trabajando ahora, nos damos cuenta que solamente tenemos disponibilidad de 5 canales. Eso mirando el estándar americano. Desconozco en realidad cuál es el estándar acá en Argentina. En Perú, dicho sea de paso, es mucho más reducido la cantidad de espectro. Sin embargo, hay una normativa que facilita a los usuarios de telecomunicaciones que cuando se hacen despliegues en zonas rurales, el uso de espectro tiene una disponibilidad mayor de uso. ¿Okay? Entonces no tenemos mucha restricción cuando trabajamos en zonas rurales. En zona urbana sí nos reducimos solamente a 4 canales de 20 MHz. Entonces trabajar esa plataforma es un poco complicado en zona urbana, pero en zona rural sí nos va bien, que es el caso que vamos a presentar más adelante. Hay una relación inseparable, mayor ancho de banda, menor longitud de onda, ¿correcto? Mayor ancho de canal, la potencia o el RSSI que vamos a necesitar para que el enlace sea estable, para que el enlace sea óptimo es mayor. Entonces, cuando nosotros trabajamos, este cuadro es más entendible, cuando nosotros trabajamos en una modulación más alta, en este caso el máximo conocido sobre 802.11ac, que es el 256 QAM, vamos a necesitar tener como mínimo entre 51 y 57 dBm para poder hacer un enlace estable y optimizar al máximo el ancho de banda disponible. Y esto inevitablemente tiene relación con la distancia. A mayor distancia, obviamente, el RSSI va a ser menor, por lo tanto, el throughput que podemos conseguir también va a ser menor. Y esto es una restricción que vamos a tener que evaluarlo con los cálculos que el día de ayer de manera magistral nos enseñó nuestro amigo Mario. Sirvió mucho para analizar esto con mayor simpleza. Gracias, Mario. Seguimos. Condiciones importantes, y esto de alguna manera vamos a denominar las restricciones, ¿correcto? Para optimizar el ancho de banda es preciso que los dispositivos 802.11ac estén en ambos extremos. Si yo tengo un emisor 802.11ac, no me sirve de nada si es que en el otro extremo tengo un equipo que no satisface esa norma. Y yo diría que la aplicación de soluciones sobre 802.11ac deben ser usadas o se debe aplicar cuando el requerimiento fundamental es un ancho de banda notorio. Si el ancho de banda que necesitamos implementar, yo no recomendaría usarlo fundamentalmente porque me estoy limitando al reuso de canales. Un enlace de backhaul, un enlace de alta disponibilidad donde necesito alto tráfico es justificado. De otra manera, como que nos complicamos nosotros mismos con la saturación de nuestro espectro. ¿Estamos? El ancho de banda usado requiere un SNR ideal, es decir, la diferencia entre lo que envío y el ruido de piso tiene que ser ideal. Vimos hace un momento el cuadro que teníamos que manejar un RSSI que varía entre 50 y 56 dBm. Por lo tanto, necesitamos una intensidad de señal buena e ideal. Y acá juega un papel importante las antenas y todo lo que tenemos que implementar. Es cierto, si usamos un ancho de canal mayor es más propenso a la degradación por interferencia o traslape de canales. Tengo un enlace en producción que en este momento está con dificultades porque alrededor del enlace han surgido nuevos puntos, digamos, de enlace que están muy cercanos a la frecuencia que estamos usando y la degradación es muy notoria. Muy notoria. Si me da el tiempo les muestro cómo es que está operando el enlace. Pese a que tiene una degradación, el enlace es muy óptimo. Estamos arriba de los 100 megas por segundo en capa 3, o sea, haciéndole el bando ITS en TCP/IP, que es, digamos, lo que manda finalmente cuando queremos hacer el cálculo de un throughput real. Reiterativo, para lograr condiciones ideales en los enlaces sobre 80 MHz, la longitud de alcance restrictiva. Sería excelente si pudiésemos decir que podemos hacer un enlace en óptimas condiciones de throughput sobre 802.11ac en longitudes mayores a 60 kilómetros. Nosotros el máximo enlace que hemos logrado establecer con 802.11ac es 46 kilómetros. Y hemos logrado un throughput que se aproxima a 120, 140 Mbps, que es bastante en capa 3. Bastante, en realidad, bastante, y hay que reconocerlo.
Bien, las plataformas que por el momento MikroTik presenta con soporte para 802.11ac son estos productos, que muchos de ustedes ya lo conocen. El Dynadish, el QRT5AC, el SXT, hay dos versiones en AC, y el SXT en la versión más potente, que también soporta la norma 802.11ac a 80 MHz. ¿Sí? Otra categoría es esta, que está orientada a soluciones punto a punto, para poder, digamos, agregarle al dispositivo una antena de ganancia variable. Puedo trabajar con antenas de 30, 34, 29, 24, que son las que hay disponibles en el mercado. Interesante remarcar que el modelo RB922, este modelo viene en dos versiones de doble polaridad y de triple polaridad, y ya están disponibles. Y tengo entendido que por acá hay un fabricante que tiene antenas disponibles ya en triple polaridad. Eso me parece muy interesante. Me parece interesante que muchas empresas interesantes se apoyen en el éxito de MikroTik para poder complementar sus productos de manera exitosa, así que hay que aprovecharlo. La solución con enclosure plástico, que es el enclosure más económico, la propuesta más económica, y permítanme acá hacerles una pequeña referencia. Si vamos a hacer enlaces punto a punto de larga distancia, lo ideal es trabajar con enclosures metálicos. Por el tema del ROE o el feedback de la antena va a afectar directamente a la radio cuando está en un enclosure plástico. Y nosotros hemos notado mucha diferencia cuando hemos implementado soluciones a larga distancia usando enclosures plásticos respecto de los enclosures metálicos. Así que a veces vale la pena gastar unos dólares de más para conseguir una performance mayor. Y estas son las plataformas que vienen sueltas para usar diversos tipos de enclosures. Interesante que viene la mini PCI Express para poder adicionar, por ejemplo, al modelo RB922 o RB911, que tienen un slot adicional para poder trabajar sobre una plataforma, dos radios en simultáneo. Dicho sea de paso, si nosotros abrimos estos equipos, internamente también tenemos el slot disponible para poder agregarle una radio adicional y en algunos casos hasta dos radios adicionales. ¿Sí? Importante mencionar también que estos dos modelos vienen con puerto SFP disponible para fibra. De pronto, con el lanzamiento de los transceivers GPON, eso va a facilitar mucho la vida. ¿Okay? De hecho, que esas plataformas van a soportar el nuevo transceiver GPON que MikroTik acaba de lanzar al mercado. Me parece una extraordinaria noticia que debemos celebrar. Bien, la configuración a nivel inalámbrico es muy sencillo. Los parámetros que están subrayados de rojo son los parámetros con los cuales hay que tener referencia específica. Si notamos, en el lado emisor y el lado cliente está en la configuración 5 GHz only AC, solamente AC. Si yo voy a hacer un enlace punto a punto, debo especificar allí solamente AC para que los equipos desde el primer momento que enlacen negocien tasas de velocidad superiores al 0 MCS. Si coloco allí 5 GHz AC, los equipos van a negociar en su tasa de transferencia menor, y conforme yo exija al equipo mayor throughput va a pasar al siguiente nivel. ¿Okay? En realidad eso se acomoda a las necesidades del usuario. Yo prefiero trabajar directamente en AC, de tal forma que el equipo desde su primer momento que enlaza con el otro lado va a procurar buscar el mayor throughput posible. Lo otro interesante y que diferencia a los demás equipos, porque si no tenemos esto, tenemos un AP cualquiera como otra marca, digamos, que soporte AC. Pero MikroTik, adicionalmente a esta característica AC, complementa el protocolo NB2, que permite migrar del 802.11ac a un TDMA propiamente dicho. Y eso va a permitir que el throughput de un enlace sobre MikroTik sea muy notorio respecto de otros enlaces que no usan un protocolo propietario como ese, como el NB2. Se nota la diferencia cuando trabajamos un enlace con el NB2 activo y con el NB2 desactivo. ¿Sí? Adicionalmente a esto, y esto sí quisiera subrayarlo mucho,
De nada nos sirve tener un enlace con MikroTik punto a punto si es que no usamos las herramientas que este equipo trae de manera gratuita y que me va a permitir optimizar aún más el enlace. Si es que yo hago un enlace point to point, en un lado le configuro, digamos, el AP en modo bridge y el otro lado en Station Bridge, activo el NV2 y hago todos los ajustes del caso, voy a tener un rendimiento. ¿Ok? Pero si sobre ese enlace yo implemento un túnel MPLS sobre BPLS, van a sorprenderse de la diferencia y de la velocidad de tráfico que logran estos enlaces. Sorprendente porque si nosotros hacemos pruebas, y hemos hecho pruebas, de cuánto demora pasar un determinado contenido de un lado al otro sin usar MPLS, es, digamos, un tiempo de 1. Si es que uso MPLS se reduce a 0.4, incluso a 0.3. Es impresionante el uso de MPLS sobre BPLS. ¿Y por qué es impresionante? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es que si nosotros establecemos un túnel entre las interfaces inalámbricas y ese túnel está definido sobre IPs, estamos garantizando un tráfico en capa 3 en el espacio. ¿Ok? Todo lo que va a enviar este router contra este router va a estar, digamos, encapsulado de manera especial, de tal forma que lo que yo voy a enviar de un lado al otro lado no son frames, son paquetes. Y esa es la enorme diferencia. Y decía al comienzo de la charla que cuando nosotros debemos analizar el rendimiento de un enlace, lo debemos analizar sobre capa 3. Yo puedo ver el valor nominal de mi enlace de pronto en 500 Mbps, 600 Mbps, pero hay otros factores que tienen que ver mucho con el rendimiento del enlace, el procesador mismo del equipo, la memoria RAM del equipo, etcétera, etcétera. Factores incluso como el cable UTP juegan un papel importante y muy importante. Como anécdota les cuento un poco, un cliente que hizo un enlace con MikroTik tenía que pasar de un lado al otro solo 25 Mbps, que era su ancho de banda de internet, y tenía 3 saltos intermedios. Y los enlaces estaban óptimos, hacíamos el análisis TCP y pasábamos 60, 80 megas sin ningún problema. Pero cuando hacíamos el bandwidth test del final del enlace pasábamos 5 o 6 megas del total de su ancho de banda. Y nos rompíamos las cabezas y cambiábamos equipos y realineábamos y todo lo demás. ¿En dónde sube el problema que ustedes no lo crean? En el cable UTP. Se cambió el cable UTP y se resolvió el problema. Así que cuando elijamos cable UTP, elijamos un cable que por lo menos tenga la certificación básica UL, de allí para arriba. Es importantísimo ese tema. Y los cables que no gozan, digamos, de una certificación apropiada, con el transcurso del tiempo, la capacidad de tráfico que físicamente va a entregar ese cable se va a ir degradando. ¿Ok? Es importante usar en los enlaces outdoor, sobre todo, cables blindados, cables con protección UV, para que no terminen como ciertos cables que tenían color verde, que no vamos a mencionar, que terminaban partidos y abiertos en dos. No sé si a alguno les ha pasado. ¿Sí? Bien. Sí, muy buena pregunta. Buena pregunta. Para los que no escucharon, me pregunta si el cable, perdón, si el problema del cable lo vemos en alguna parte de los enlaces. En realidad lo vamos a ver en la parte de Ethernet. Cuando ingresamos a la interfase Ethernet, hacemos clic en la pestaña RX, TX, ahí hay una estadística de errores. Cuando esos errores empiezan a contar y empiezan a incrementarse, es que hay un error en el tráfico físico sobre la Ethernet. Es muy fácil de darse cuenta. Bien, esto ya lo expusimos y ahora sí vamos a ser breves con el caso de éxito, el tiempo está pasándose. Les contaba que esta solución la implementamos la semana pasada, recién, y vine con todas las ganas de compartirlo porque el éxito que logramos fue muy, muy, muy gratificante, ¿no? Bien, el cliente del Grupo Palmas, que es el primer productor de aceite comestible en el Perú, produce también para exportación. Para que tengamos una idea de la dimensión de la compañía, tiene 2 sembríos importantes en la selva peruana, una de ellas que fue la que visitamos, que tiene 14.000 hectáreas de palma aceitera, 14.000 hectáreas, y la otra que está bordeando en ese momento 18.000 hectáreas de palma aceitera,
Paralelamente ha iniciado con sembríos de cacao, podríamos decir que es la compañía agrícola más grande que tenemos en el país y forma parte de la Corporación Grupo Romero. Para los que no son peruanos, la Corporación Grupo Romero de por sí es uno de los grupos económicos más fuertes de nuestro país, diría yo que es dueño de la mitad de nuestro país. Así que es un privilegio trabajar para ellos, son muy exigentes, tenemos que pasar procesos de homologación muy estrictos y es para nosotros un privilegio haber trabajado con Microtik y haber dado una solución que les ha dejado muy satisfechos. Sobre todo eso, ¿no? Como les decía, esta es una vista aérea del sembrío, son 14.000 hectáreas de palma aceitera. Es una palma que genera aceite de condiciones muy óptimas para el consumo humano. Así que por ahí tenemos ventajas inclusive sobre la soya, sin ofender. Y bueno, esta es la topología del escenario. Como pueden ver ustedes, si visualizan la dimensión del escenario sobre el mapa de Google Earth, es una dimensión, digamos, considerable. Y la solución que nos pedían era una solución punto multipunto, ¿no? Y si ustedes pueden notar, hay unos enlaces punto a punto por acá, debido al impedimento de línea de vista, ¿no? Y son 13 clientes que estaban alrededor. El tema es que nos exigían una tasa de throughput no menor a los 60 Mbps en capa 3. Y un reto, porque inicialmente lo que diseñamos fue, bueno, colocamos 13 enlaces punto a punto. El tema es que cuando le planteamos esa propuesta al cliente, el cliente nos dijo no. ¿Por qué? Porque yo voy a seguir creciendo. Voy a poner otros campamentos por acá, otros campamentos por este lado, por ejemplo, que todavía no está desarrollado, y no voy a estar haciendo un enlace cada vez que aperture un campamento nuevo. Entonces no nos quedó otra cosa que diseñar una solución punto multipunto. Y esa solución multipunto tiene un concepto muy interesante que quiero compartir con ustedes. Y esto es un tip, ¿ok? Cuando me toca a veces dictar algunos cursos en la academia que tenemos en Perú, yo les digo a los chicos, les voy a compartir un tip, pero este tip tiene un costo de $50. Y cuando exagero tiene un tip de $500, así que vayan haciendo su bolsa para el fin del curso, ¿no? Y prestan atención. Ok, a veces solemos hacer enlaces y nos dejamos guiar por el ojo, ¿no? Es lo típico, ¿no? Miro el horizonte y oriento mi antena, o me baso en perfiles sobre Google Earth, veo a dónde voy a ir, derecha de la esquina de la casa, por allá está el pozo, por ahí voy a apuntar, etcétera, etcétera. Es válido, pero no es profesional, ¿correcto? Entonces, nosotros como empresa trabajamos con un software que lo venimos usando hace más de ya 4 o 5 años ya, ¿no? Este software se llama Solaria Microwave. Es un software creado en Perú, muy interesante e infalible. A donde hemos ido y hemos hecho nuestros cálculos con esto nos ha ido súper bien. Por ejemplo, si es que nosotros miramos a simple vista este enlace, podríamos decir que tenemos en el lado A una elevación de unos 12, 13 grados, ¿no? Y en el lado B una inclinación de menos 12 y 13 grados, ¿correcto? Entonces, en función a esos parámetros que nos da la línea de vista o que nos da Google Earth, vamos a alinear nuestras antenas. Pero si nosotros ingresamos las coordenadas GPS al software, lo que me indica, por ejemplo, en este ejemplo, que es muy notorio, por eso es que lo puse, es que tengo 0.74 grados de elevación, o sea, ni siquiera 1 grado de elevación. Entonces, cuando colocamos la antena, tenemos que colocar el inclinómetro en el dipolo y ponerlo a 0 grados, o 0.5 grados sería lo ideal, ¿correcto? Eso ya me da un chance muy grande a la hora de alinear verticalmente. Y si voy a alinear horizontalmente, este software tiene algo interesante que no lo he visto en otro software, que es el diagrama unifilar. Respecto de la posición del norte, me dice cuántos grados a la derecha, cuántos grados a la izquierda, tomo mi brújula, me paro al final de la torre, hago un trazo imaginario y voy a tener una relación muchísimo más eficiente de lo que quiero lograr. ¿Okay? Entonces, cuando hagamos un enlace de manera profesional, usemos también herramientas de manera profesional para que podamos ofrecerle al cliente, sobre todo si usamos Microtik, una solución muy eficiente. Algo que suele suceder cuando a veces nos encontramos con clientes insatisfechos con Microtik, y nosotros lo encontramos mucho,
No es porque MikroTik sea un mal producto. Sería ilógico reconocer eso. Por eso estamos acá reunidas. Más de 400 personas no pueden estar reunidas acá si MikroTik no fuese un buen producto, ¿correcto? Lo que pasa es que a veces lo implementamos de manera incorrecta y en lugar de darle una solución al cliente, le damos un problema. Así que mientras más profesionales seamos a la hora de ejecutar nuestros proyectos, nos va a ir mucho mejor. ¿Qué usamos en los equipos de estación base? Bueno, hasta la fecha no tenemos todavía disponibles las antenas sectoriales de MikroTik. Ya la lanzaron al mercado. En el último newsletter pudimos enterarnos que ya tenemos disponibilidad de las antenas sectoriales. Es una excelente noticia. Pero como no tenemos antenas sectoriales de MikroTik, nosotros como UTEL nos apoyamos en una empresa eslovaca. No sé si han oído hablar de RF Elements. Ellos han desarrollado antenas en closed source que nos facilita la vida enormemente. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en colocar las antenas sectoriales, dijimos, ¿qué equipo colocamos detrás de las antenas sectoriales que soporte el 802.11ac? Bueno, podíamos haber usado el NetMetal. El tema es que el NetMetal no encaja en la antena. Y estar entregando a un cliente de esa categoría un AP separado con sus pigtails no era una buena presentación. Entonces decidimos usar la mainboard RB922. Nosotros hemos desarrollado este producto con la gente de Reference, es un enclosure metálico, ¿ok? Internamente tiene el RB922, tiene 2 terminales SMA y se encaja perfectamente en la antena. Y queda como si fuese un kit, no queda como si fuese, es un kit profesionalmente terminado, ¿sí? Reitero, el hecho de utilizar necesariamente enclosures metálicos, muy importante cuando vamos a desarrollar implementaciones de alta disponibilidad. Las antenas que utilizamos, de hecho está la DigiD30 y el NetMetal. La DigiD30 tiene un soporte extraordinario para el NetMetal, no hay más que hacer. Algo importante que hay que mencionar de estas antenas, la facilidad que tiene para hacer el alineamiento. Tiene unos pernos que manejan el tilt de una manera facilísima, no hay que aflojar y volver a alinear y en el ajuste se movió, no. Han hecho una solución de ingeniería muy buena, muy profesional y me parece muy interesante la solución. Bien, allí ustedes pueden notar las antenas ya instaladas y si tienen buen ojo van a darse cuenta cuál era la solución anterior que tenía el cliente. Los que trabajamos más de 10 años en esto podemos adivinar de memoria qué tipo de solución tenía el cliente. Y bueno, lo que quería el cliente era no gastar tanto y conseguir un óptimo, porque estos equipos, el throughput que le estaban entregando era ya limitado. Tienen planificado colocar cámaras, colocar sensores de telemetría, etcétera, etcétera, y necesitan un enlace que no se les esté cayendo, porque lo que me contaban era que cada tormenta tenían que subir, ajustar, alinear y otra vez volvía el enlace, apagarlo, volverlo a encender y ya estaban un poco hartos del tema, considerando que para ir de la sede central a los campamentos toma buen tiempo. Y bueno, los ingenieros que están allá de pronto no les gusta salir de la oficina por el aire acondicionado, el calor es insoportable. Y bueno, el reto era además hacer funcionar MikroTik con estos equipos operativos, porque no podíamos desconectar el equipo anterior y colocar MikroTik y echarlo a andar. La disponibilidad del enlace era permanente, entonces tuvimos que trabajar e hilar fino a la hora de hacer nuestro plan de frecuencias para que nosotros no hagamos ruido a ellos ni ellos nos hagan ruido a nosotros. Fue un trabajo bastante complicado. Resultados. Acá podemos ver los resultados. Ojo que es una solución punto multipunto y esta toma me permite exponer algo importantísimo. Si ustedes ven acá, ¿por qué tengo tantos BPLS? ¿Ok? Cuando trabajamos con MikroTik enlaces punto multipunto, y lo recomendé hace un momento, no tendría sentido si es que no aprovechamos la herramienta extraordinaria que tiene MikroTik de permitir pasar sobre un enlace inalámbrico tráfico sobre capa 3. Entonces, lo que nosotros hicimos fue definir tantas BPLS como sean necesarias para los clientes, ¿ok? La radioestación tiene una única IP, los clientes son los que tienen la IP diferente, apuntan contra esa única IP, hacen el túnel y dentro del bridge
del AP cliente, coloco todas las VPLS, la interfase Ethernet y por si acaso el puerto SFP si más adelante deciden colocar fibra. Si ustedes observan en el bridge no está la wireless. La wireless simplemente es un medio de conectividad para que las dos IPs que he definido compartan información. Y esa información que la comparten va sobre el capa 3. ¿Okay? Entonces tenemos un rendimiento extraordinario. Como pueden ver, el bandwidth está sobre TCP con trazas de 116 Mbps. Estas trazas fueron hechas en simultáneo, ¿eh? Ojo. Acá tenemos el otro punto, la recepción, 127 Mbps sobre capa 3 también, la recepción. Y así, por ejemplo, otro enlace que dice estación campamento Marcio, así se llaman los campamentos, 134 Mbps, ¿no? Y muy interesante esta tabla porque nos permite ver hasta qué capacidad de tráfico puedo conseguir y tengo habilitado hasta el HT20. Muy interesante, ¿no? Otro campamento Ordaz, 95 Mbps, este es uno de los campamentos más distantes y que nos costó cierto trabajo el alineamiento porque coincidía su ubicación entre el lóbulo de las dos antenas sectoriales. Así que tuvimos que volver a trepar la torre, mover un poquito las sectoriales para que este equipo encaje en un lóbulo principal y tengamos ese rendimiento. Este es otro enlace, 122 Mbps, ¿no? Y bueno, pasaría toda la tarde capturas de pantalla, porque sí fue un éxito la solución con MikroTik. Gracias. ¿Preguntas? ¿Qué tal? Quería consultar, nos surgió una duda ayer hablando con compañeros, con colegas, si en la parte wireless de MikroTik varía algo activar el Fast Track, el protocolo nuevo. Buena pregunta. De hecho, el Fast Track viene habilitado por defecto a partir de la versión 6.30, si no me equivoco. Buena la observación. Donde hay que activar el Fast Track es cuando creamos el bridge. ¿Ok? El Fast Track viene ya habilitado por defecto, pero si nosotros vamos a incluir la interfaz inalámbrica dentro de un bridge, tenemos que remarcar que a ese bridge debemos habilitarle la opción Fast Track. Y eso se ve, entramos a bridge, hay un botoncito que dice Settings, hacemos clic allí y hay un check que colocar para habilitar el Fast Track en la interfaz bridge, ¿no? Si vamos a hacer un enlace punto a punto, necesariamente el WLAN va a formar parte de un bridge. No directamente, indirectamente sí, porque lo que va a entrar dentro del bridge es el VPLS. Pero activando el Fast Track en el bridge, ya estamos usando el bridge que viene por defecto disponible en la WLAN. Por favor. En horario pico, ¿cuánto fue el consumo en las dos vías, digamos? ¿Tenés alguna gráfica? Sí, por acá debo tener algunas. Si me permiten, debo tener una captura. Sorry, lo tengo en esta sí. PC. Lo que pasa pero es que, no importa, de última. Bueno, sí, número, teníamos 45 de ida, 45 de vuelta, en full duplex. Sí, sí, nos rindió 45 sobre 45. Lo que pasa, reitero, esa es mi laptop de trabajo y el puerto HDMI no coincide con lo que tengo acá, así que tuve que valerme de otra PC, por eso demoré también al comienzo de la exposición. Gracias. Por favor. Hola, ¿qué tal? Adrián es mi nombre. Te pregunto, ¿tu ejemplo está en 80 MHz? Sí, todo se trabajó sobre 80 MHz. Todo se trabajó sobre 80 MHz. O sea, que yo tengo un par de enlaces con AC, también en 80, pero me rinde más en NStream que en NV2. Cuando en realidad debería ser al revés. Debería ser al revés. Habría que analizar cuál es el contexto del espectro que tienes alrededor. Recordemos que la trama que genera TDMA es totalmente diferente a la trama 802.11
sobre la cual trabaja NStream. Digamos, NStream no es ni TDMA ni 802.11, es algo intermedio. Y por ahí puede hacer que la modulación de la onda, al tener una diferencia entre las que están paralelamente a las tuyas, no las afecte. Pero si ya pasamos a NB2 y transmite TDMA, por allí hay otro TDMA disponible, la modulación de la onda o la curvatura de la onda es la misma, por lo tanto es más fácil que se traslape. Vos sabés que en el caso mío, de CCQ tengo entre 95 y 99%. Algo le falta a tu enlace, entonces. Habría que, por ahí, con mucho gusto, si hacemos una sesión remota, te echo a la mano, encantado. Bueno, Sí, gracias. algo le falta, por ahí un pequeño clic en algún lado. Hola, felicitaciones por la presentación. Muchas gracias. ¿Has tenido posibilidad de probar el rendimiento de alguno de todos estos enlaces con MPLS y sin MPLS, digamos? Sí, por eso le decía hace un momento. Lo primero que hicimos cuando decidimos implementar esta solución era hacer un laboratorio. Y cuando nosotros pasábamos un contenido real, un video, un archivo de algo, de un extremo a otro, demorábamos 1, y con MPLS 0.4, 0.3, la diferencia es abismal, abismal. Ahora, para que tengamos ese rendimiento, yo recomendaría necesariamente trabajar en las interfaces Ethernet sí o sí gigabit. De otra manera no va a ser posible. Y bueno, o sea, no sé, el no sé en incremento qué de charla. ancho de banda, digamos, las pruebas es en tiempo, digamos, el mismo paquete lo envían en Exactamente, mayor en un en tercio menor del tiempo. En un tercio del tiempo, en el mejor de los casos. tiempo. Ayer mencionó algo interesante, mencionaron algo interesante, no recuerdo cuál fue el expositor. Indicaba que si nosotros hacemos un enlace punto a punto transparente, como en este caso, y pongo en los extremos un equipo robusto, llámese un Cloud Core, voy a optimizar mucho más el tráfico, porque quien está generando los paquetes y quien está recibiendo en el otro extremo son equipos que tienen la capacidad suficiente para procesar la información con mucha más velocidad. Por eso recomendaba en los extremos trabajar sí o sí, por lo menos con un router robusto y con interfaces gigabit. Y por suerte estas radios tienen puertos gigabit, incluso fibra, o sea, no tiene restricción, es excelente. Muchas gracias. Por nada. David, gracias por la presentación. Y Un gusto. muy amable, muy humilde y te los queremos mucho. Una cosita que por ahí no presté atención. ¿Qué equipos usaron del lado de lo que sería el cliente? Sí, el NetMetal 5 de doble polaridad, que viene con la placa 921. En la base sí usamos la placa 922, porque necesitamos un equipo más robusto. Y con dice 30 dBi de MikroTik. Gracias, David. Ok. Ok, muchísimas gracias. Ha sido un privilegio estar con ustedes.